Exclusivo, la abogada de Codazzi, mano a mano con Crónica. ¿Cuándo declara el ex abogado de Laudelina? Acusaciones cruzadas y la hipótesis del accidente. Salimos de una causa pesada, la que investiga la violencia de género en el matrimonio presidencial, y nos metemos, me voy a dar vuelta, en la causa Loan. Y este hombre, hoy en el ojo de la tormenta, es José Fernández Codazzi, abogado en un principio de Benítez y Laudelina. Es el hombre que acompañó a Laudelina en ese auto hacia la localidad de Corrientes, la ciudad de Corrientes, a declarar aquella madrugada. A este señor, que era abogado, después Laudelina lo denunció y dijo básicamente que le había hecho armar esta historia, la historia del accidente, de la camioneta de Pérez y Cayaba atropellando al nene, Pérez bajándose, subiendo al nene moribundo a la camioneta y todo lo que ya sabemos. Se dice que va a declarar como testigo, que estaba citado para el miércoles, pero no fue así, que estaba citado para hoy a las 10 de la mañana, pero no es así. Doctora Ángela Burgos, ¿cómo le va? Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias también a todo el equipo. Sé que son periodistas muy informados y que saben del tema. Y lo interesante de este debate, tengamos o no la misma postura, es que vamos a hablar desde lo jurídico, que es lo que yo considero que la gente tiene que comenzar a enterarse y empaparse, porque una cosa es el show de todo lo que se genera y otra cuestión es lo jurídico, hablar desde un lugar jurídico, porque acá existe la muerte de un niño o la desaparición de un niño, pero no tenemos a Loan con su mamá, con su papá, con sus amigos, con su entorno. Y eso es lo grave, ese es el meollo del asunto y creo que no nos podemos salir de ese eje. Primero, lo decía recién, porque se dijo que declaraba el miércoles, que declaraba... ¿Lo citaron a declarar a Codazzi? Yo me pregunto que acá en esta situación se tiene que buscar el malo porque sí, busquemos a alguien malo. Entonces encuadremos a Codazzi como el gran villano de esta historia paralela a lo que es una causa judicial. Primero pongámonos en contexto. Codazzi no conoce a la familia, no conocía a la familia, no tuvo nada que ver con el atroz desenlace que tuvo la vida de Loan ese día que se fue a un asado. ¿Quién es Codazzi? Codazzi es un abogado que contrata a esta mujer Laudelina, que es una mujer nefasta, porque no puede uno embarrar tanto una causa existiendo un niño, y un niño que es familiar de ella, por motivaciones personales y beneficios personales. Pero usted entonces dice que... Codazzi es una persona que entró a tener relación, pero relación desde un lugar con una mujer que rindió una testimonial, que dio una versión de los hechos y que la cambió exponencialmente después. Pero usted dice, doctora, perdón, doctora, usted lo que está diciendo es que Laudelina, al decir que es nefasta, evidentemente, usted dice que inventa ese relato que ella hace de que la llevaron y la obligaron a decir la teoría del accidente. Pero o la hipótesis del accidente. Totalmente lo inventa y es una denuncia que también la toman. Estamos hablando que los fiscales y el Poder Judicial en la Argentina es un Poder Judicial que trabaja y trabaja muy bien y con las pocas herramientas que tienen, porque no estamos hablando que es un Poder Judicial con las herramientas que tienen los Estados Unidos o Londres. Nosotros tenemos acá herramientas muy limitadas, pero esas herramientas limitadas hacen que tengamos fiscales muy astutos, muy inteligentes, con una cintura para saber manejar a quien tienen al frente. Yo creo que estamos, en la Argentina tenemos muchísimas causas donde llegaba la persona diciendo, me mataron al marido, y la gente dice, pero ¿qué pasó acá que terminó siendo imputado y fue el que lo mató? Entonces el fiscal, cuando ella ya llega con esa historia, que me amenazan, pero ¿cómo te amenazan y te ofrecen una casa? ¿Cómo te amenazan y te dan 50.000 pesos? Eso no tiene coherencia. Ahora, ¿cómo llega, y es la pregunta que recién también se hacía Horacio, ¿cómo llega Codazzi a ser contratado si no lo por conoce Laudelina? Codazzi Porque llega... él es de esquina.
Ellos Claro. son de 9 de julio. Ellos no tienen un mango, no tienen plata. No Codazzi, conocen a la imagino familia. que gratis no iba a ir. No, Codazzi, primero pongámonos en contexto quién es el doctor Codazzi. Codazzi es un buen abogado, pero es un abogado que no tiene un caudal de clientes económicamente pudientes. Lo conocen en Corrientes, acá nos está viendo muchísima gente que es de la zona y saben que Codazzi es ese abogado como muchos colegas que van ofreciendo sus servicios a diferentes clientes que se encuentran privados de la libertad, sean en UCA, sean en la UCA o sean en comisarías. Se cruza con el marido de Laudelina, con el esposo de Laudelina, y él es el que le dice, mire, yo tengo ahora un defensor de oficio, yo me quedé sin abogado, la persona que tiene la plata para pagarle sus honorarios es mi mujer. Y hay una cuestión, cuando él toma contacto con el marido de Laudelina, el caso ya se estaba convirtiendo en mediático. Y nosotros aceptamos que abogados con un reconocimiento mediático a nivel nacional tomen esos casos para tener un mayor despliegue, doctora, pero no aceptamos que un abogado humilde quiera tener reconocimiento y a él, como cualquier otro abogado penalista, si estamos hablando que tienen a una de los protagonistas de un caso que ya se estaba comenzando a volver una bola de nieve, porque ya Laudelina necesitaba estar con protección policial, ya la habían tratado de linchar, sin haber sido relacionada con la causa en ese momento, solamente por esa mentira que dio, porque es una seguidilla de mentiras, que ella encontró el zapatito del niño y que toda esa seguidilla de mentiras ya estaban ubicando a Laudelina desde un lugar que ella tenía relación con la causa. Pero entonces, a ver, para que se entienda. Él Porque conoce al marido. ¿A quién termina? Claro, conoce al marido, pero ¿lo termina defendiendo al marido o termina defendiendo a Laudelina? ¿Y por qué? Si Le Laudelina firman, todavía los dos le firman poder a Codazzi. Él no termina de concluir la representación porque en ese momento la causa se va para el fuero federal y él no tenía matrícula federal y lógicamente no los podía representar en el fuero federal. Se encuentra con Laudelina. Laudelina le dice, mire doctor, yo también estoy siendo acosada, molestada por mucha gente, a mí me gustaría contarle a usted esta situación que pasó. Y ahí es donde le narra el accidente en presencia de su hija, y la hija también le dice, pero mamá, coméntale de esta cosa. O sea, las dos sabían lo que había pasado. Perdón. Laudelina lo vio y las dos sabían lo que había pasado. Pregunta. Sí, Fernández Codazzi, ¿no tuvo un registro no fue interventor de un registro automotor en 2018, 9 de julio? Mira, yo creo que acá ponernos, a ver, no nos No digo, salgamos... pero la conexión con la política es muy evidente. Nadie tiene No, un registro pero mira, automotor. yo nadie es entiendo, interventor. perdóname, yo entiendo lo que es el juego televisivo y mediático, pero acá estamos hablando de la muerte y de la desaparición de un niño. Todo lo demás, que si el hermano de Loan estaba en el narcotráfico, que si fulanito, eso se investigará desde otro lugar. Acá investiguemos la desaparición de un menor. Por eso Lo que hagan los pero, demás. doctora, le pregunto Pero yo te voy a preguntar, pongámonos en un contexto serio. ¿Qué tiene que ver que al niño lo hayan atropellado o las hipótesis absurdas que también se han manejado Yo no le manejo con nada que Codazzi, un abogado que no tiene relación con la familia, que no Sí. tiene relación con el hecho, sino que únicamente fue el abogado de una mujer Claro, que después le revoca pero el la poder, pre- haya trabajado doctora, en un Fernández, le pregunto registro directamente, automotor? ¿Fernández Codazzi no tiene una relación muy cercana al actual poder político de Corrientes? No tiene ninguna relación ¿Y cercana. cómo llegó a ser interventor de un registro automotor en 2019? ¿Tú sabes cómo se llega a ser interventor? Y no estuvo siquiera en ejercicio de esa interventoría, concursó. Yo creo que las historias debemos contarlas bien, porque estamos haciéndole mucho daño a mucha gente, Ahora, principalmente al niño. Doctora, Porque, a ver, algo porque que no me todos cierra. estos sofismas de distracción Sí. están evitando que los que son los reales responsables... Vayamos a Loan y a lo que pasó. A ver, los que son los Tamara. reales responsables nos estén viendo por televisión desde la cárcel y se nos estén riendo. Bueno. Y a un niño no se le esté haciendo justicia. En Ese es el gran problema, en de irnos por las ramas. Perdona, dime. En función de eso, doctora, le pregunto, porque acá nosotros hemos tenido a todos los participantes del caso dando declaraciones públicas. Recuerdo a la doctora Elizabeth Cutaya, que era abogada, abogada... De la fundación, Sí, de Lucio Dupuy. Dupuy, en donde concretamente referenció que había tenido un cruce con el abogado Codazzi, lo dijo acá públicamente, con el abogado Codazzi, y marcó algo que a todos nos hizo ruido, que es
que buscó la designación de Laudelina en el medio de un campo cuando todavía ella era testigo. Todos los que somos abogados y abogadas sabemos que un testigo no necesita representación y tampoco necesita que lo apuren para presentar o para firmar su designación. En ese contexto, ¿cómo era entonces el trato de Codazzi con Laudelina? ¿Por qué se da en el medio de un campo y cuando no necesitaba representación letrada? Yo te voy a preguntar algo. ¿Dónde vive Laudelina? ¿En las Torres Le Parc? No. No. Bueno, ¿dónde vive Laudelina? ¿Por qué buscaba ¿En representarla qué lugar cuando vive era testigo? Laudelina? Pero vive en un pueblo. No, ¿en qué lugar? En un campo vive ella. Sí. ¿Cómo ella va a llevarla a firmar a una ciudad? Él iba a visitarla a la casa y lógicamente que su representación, ¿dónde la tuvo? Pues en la casa de ella. ¿Y por qué tenía que ella buscar representación? Porque en el momento, y eso lo sabemos todos como abogados, que a ti te estén contando la comisión de un delito de un tercero o en primera persona que puede ocurrir, lógicamente tiene que o declarar o denunciar. Eso es una obligación legal que tenemos. ¿Y qué hizo Laudelina? Y a mí hay una cuestión que me llama la atención. No estaría coachada, porque si yo quiero negociar con alguien, quiero que alguien desvíe una causa, lo primero que hago es que vaya y cuente una historia donde ella no quede relacionada. Pero en la historia que está contando esta mujer, inmediatamente el fiscal se la llevó para la cárcel, dijo, venga para acá señora, porque ahí está contando que ella es partícipe del ocultamiento y la sustracción de un menor. Entonces, ¿qué lógica tiene todo esto? Yo creo que acá nos estamos centrando porque, a ver, la historia se va a agotar. Hay pruebas contundentes. La novela Loan, que sale gratis porque no le pagan a nadie, porque acá todo el mundo pelea con todo el mundo, se va a agotar. ¿Por qué dice Entonces eso, doctora, usted? Porque usted tiene una hipótesis, sí, evidentemente, porque habló de muerte y desaparición, claro, la jueza no es otra cosa. La jueza es una excelente jueza. Es una jueza que la verdad a mí me merece muchísimo respeto, las funcionarias del Poder Judicial en la Argentina. Y yo tengo un papá argentino que tuvo que irse del país por situaciones que lógicamente se saben de la época de la dictadura, de una situación lamentable. Y siempre me lo decía mi papá, yo creo en la justicia argentina porque los funcionarios judiciales trabajan con las uñas. Las mujeres que están en el Poder Judicial, en una hegemonía que es a veces muy complicada para nosotras, las que litigamos, y más las mujeres en el Poder Judicial, tienen un peso muy grande. A una jueza no se le perdona lo que se le puede perdonar a un juez. Y ella ha sido una jueza ejemplar, con un perfil muy bajo, que no ha dejado un día de investigar y investigar en serio. Entonces, ¿qué ocurre? Acá tenemos pruebas contundentes de lo que ocurrió fue un accidente. La política está metida, sí, pero no la política de un senador que quería cancherearse diciendo yo tengo la primicia de que sabemos qué fue lo que le pasó al niño. No, está la política del barro, la política sucia, la política de Callava, la política del marido y la política de un sinvergüenza como es Maciel. Entonces, esa política es la que embarró la cancha y embarró toda esta situación y están muy felices con el giro que se dio, porque ¿qué ocurre? Y pongámonos en contexto con la gente que se puede preguntar, bueno, pero que a uno lo acusen de trata, eso es muy grave, y ellos no digan nada. Sí, tiene una pena, pero esa pena no se compara a la pena que se puede enfrentar Callava y el marido por un homicidio con dolo eventual y con todos los agravantes que tienen. Decimos, bueno, Laudelina, ¿para qué mintió? Laudelina puede quedar como una mentirosa e irse un par de años por falso testimonio, pero si la realidad que tenemos acá, que fue un accidente, se va muchísimos años más. Pero, a ver, doctora, yo le pregunto esto. Si hay un accidente y es un homicidio culposo, con una pena, si querés, si tiene algún agravante, como máximo 6 años, ¿por qué no dirían que fue un accidente y exponerse a 15 años de prisión? Porque no fue un homicidio culposo. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Acá atropellaron al niño. Homicidio culposo hubiese sido, y hay un hombre que me fascinó hablar con él, que es un hombre que sabe muchísimo derecho y ustedes lo tienen acá. Y yo creo que corríjame si me equivoco en esta situación. El homicidio culposo llano, simple, que uno va conduciendo su auto y atropella a alguien sin intención, porque estamos seguros que la intención de ellos no fue vamos a atropellar al niño. No. Eso tengámoslo clarísimo. Pero ¿qué ocurre? Ellos, en lugar de dar aviso a la familia,
Primero era una candidata, ya la carrera está, se le acabó. está, Gracias claro. a Dios, porque ya estamos con Era una funcionaria pública. Ya tenemos concejal, suficientes claro. funcionarios y políticos nefastos. Ella iba candidata y por eso fue ese almuerzo. Porque ella no era amiga de la familia de Loan, era amiga de dos mujeres que siempre han estado relacionadas con ella y con el tema político. Era un lobby que ella estaba haciendo. Bueno, una futura candidata a intendente. Atropellan a un niño. El que estaba conduciendo, no podemos negar que no había tomado alcohol, lo tenemos en la foto, y todo el mundo que está en un asado toma algo de alcohol. Inmediatamente, si el niño hubiese fallecido, el seguro no le paga. ¿Cuánto estamos hablando de una indemnización? 60, 70 millones de pesos. Entonces, ¿qué hacen? El niño está vivo, lo levantan, lo llevan en la camioneta y dicen, nosotros vamos a recuperar al niño, a asistirlo para mitigar esta situación tan compleja y ya quedamos bien con la familia. Pero ¿qué pasó ahí? El niño no fue asistido correctamente y el niño murió. Pero algo tiene que haber de un registro donde fue asistido, doctora. ¿Dónde fue No, asistido? lo asistieron ellos. Pero ¿Ellos solo, dice A ver, usted? te pregunto algo. ¿Tú viste el video que apareció ahora? ¿Cuál? ¿Qué tiene ¿De que qué, hacer, cuál hablamos? ¿Qué tiene que hacer Callaba? Callaba. Perdón. ¿Qué tiene que hacer Callaba en una clínica, en un hospital, hablando 20 minutos con la enfermera justo en el momento de la desaparición del niño? El ataque de tos, el horario Sí. en el que ella primero declara y dice, 11:09. Entonces, sí, ¿y a qué hora ella declara que va? A las 9 de la noche. sí. Y tenía un ataque de tos, lo vemos en el video. Cuando uno tiene un ataque de tos y me llama la atención que ahora una de las conductoras tuyas me la cruzo en el baño y tiene un ataque de tos. El cuerpo a uno se le mueve, uno no está bien. Esta mujer entró como si nada al hospital. Entonces, A ver, ¿usted cree- Pero usted pará, cree- pará. Vele. Hay que aclarar Está el Belén tema también. y si tenés, Yamila, el video, ponelo. Porque ahí Callaba, ¿te acordaste que lo vimos? Viene la camioneta con la Sí. cúpula, pega la vuelta, Pérez no se baja. No. Callaba está en la puerta y después entra. Y hay un testigo en la causa que escucha hablar 20 minutos a Callaba con la enfermera, que después tiró los celulares. La Acordémonos hicimos de todas nosotros esas a la situaciones. testigo. Ahora, Bueno, La hicimos. ahora, ¿y si le fue a pedir algún medicamento Daisy. o alguna ayuda para curar a Loan por el golpe y que estaba sin conocimiento? Y debería Porque decirlo. si vos tenés a tu mujer con tos o que tiene algún problema, bajás de la camioneta y la acompañás. El Claro. tipo se quedó y nunca se mostró. Claro. Sí. ¿Y qué fue del cuerpo de Loan? El cuerpo de Loan es una pregunta que se la deben hacer a Callaba y se la deben hacer al marido, que nos están viendo hoy desde la cárcel, porque cuando comencé a hablar de este tema junto con el doctor Codazzi los visitaron 4 veces en la cárcel. ¿Quién los visitó? No se sabe. No. Pero nunca recibía visita y ahora recibe, No, dice usted. estaban muy calmados. Claro. Y yo te pregunto algo, si tengo un cliente mío como abogada y le están imputando, para la gente al escuchar la palabra trata, dicen, uy, eso es gravísimo. No se compara al Con un homicidio que homicidio. ellos cometieron con Claro. el niño. Y Doctora, acá una compañera le quiere hacer una pregunta. Sí, Belén. por favor. Doctora, sí, porque Codazzi sostiene que el mismo día de la desaparición de Loan, esa misma tarde, mantuvieron un encuentro los que habían participado del almuerzo después de la desaparición de Loan. Y en ese encuentro, en esa reunión, también participó el papá de Loan. Eso Codazzi lo afirma y era un dato que hasta el momento los que seguimos el caso de cerca no lo teníamos. ¿Qué se habló en esa reunión concretamente? ¿Y qué se supone que sabría o podría saber el papá de Loan, que hasta el momento no lo ha dicho públicamente? No, él no dijo eso y de ese tema se habló en el programa de Pablo Ponzone. Él dijo que la hija de Laudelina, cuando él estaba entrevistándole en su casa, que queda en el campo, le dijo, mire mamá, cuéntele sobre la reunión que hubo después del tema de Loan, o cuando el niño todavía estaba vivo y ellos trataron como de negociar o hablar sobre algo, pero no estaba el papá de Loan, no dijo quiénes estaban. Y Le yo creo que ofrecieron con esto, plata. claro, yo creo que con esto debemos tener muchísimo cuidado, porque acá está el papá de un niño, la mamá de un niño, son las principales personas que están afectándose por la desaparición de la forma que fuese de Loan, porque Loan no está con su mamá, no está con ¿Loan su está papá. vivo? No, para mí no está vivo. Para su hipótesis, no. No, nos duele ¿Y mucho esta a es la todos. hipótesis que maneja la doctora Poser Penso?
No, yo no puedo afirmar eso porque lógicamente sería una irresponsabilidad. Yo creo que nadie puede afirmar hipótesis de terceros. Pensando en esta hipótesis, Ángela, acá son 7 detenidos, hay por lo menos 4 o 5 que no tienen nada que ver. Sí, a mí me parece que también, ustedes saben que cuando, y lo hemos visto en los casos mediáticos, cuando ocurren este tipo de crímenes o este tipo de homicidios, siempre detienen a personas cercanas mientras comienzan a esclarecer los hechos. Eso es responsable, eso es una medida muy responsable de la jueza, una medida muy responsable de un fiscal, que se detengan a las personas que se tengan que detener y que esperen lo que tengan que esperar para resolver el homicidio de un niño y de un niño que ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que si nosotros permitimos esta gran burla para todos los argentinos, para todas las personas que sabemos o los que no saben de derecho, el día de mañana vas saliendo del canal y te atropellan y crean un sofisma de distracción tan grande que las personas que te atropellaron se van a ir por la puerta trasera de la cárcel, no van a pagar una pena y se van a reír y se van a ir del país, van a hacer lo que quieran y va a quedar todo el mundo, uy, sí, ¿qué pasó? Entonces yo creo que esto es muy importante jurídicamente, porque nosotros tenemos que manejarnos con factores de derecho para que nos protejan a todos. Hoy fue Loan, mañana puede ser el hijo de cualquiera de nosotros o nosotros podemos estar siendo accidentados o siendo violentados y queda todo en una historia rara y no nos resuelven. Bien, Néstor. Néstor, déjame una antes, porque pasó de largo, porque acá, Ángela, vos estás diciendo, apuntando directamente a Pérez Cayaba, pero también nombraste como una persona nefasta a Maciel. En esta historia, Maciel, ¿qué tendría que ver? Imagínate, ¿cómo no se puede ser nefasto que uno sepa que a un niño lo atropellan y no hace absolutamente nada como comisario? ¿Y cuándo se entera él? No hay nada más sospechoso. Sí. Y ahí yo creo que, y lo que te digo, el Poder Judicial está actuando con un perfil bajo, pero está trabajando. No dejan de trabajar, es incansable el trabajo de ellos. ¿Cómo llegan con una camioneta lavada a entregarla por si necesitan ahondar en la investigación? ¿Por qué una camioneta? ¿Por qué no llevan un celular? ¿Por qué no llevan otra cuestión? Y nadie los estaba llamando a ellos. Ellos no estaban en la mira, porque en ese momento que llevan la camioneta, Cayaba y el marido estaban investigando que el niño estaba perdido. Tal cual. Perdido. No pero seamos, vos no decís seamos inocentes. Maciel como yo sé encubridor, que, perdón Ángela, no, pero dime. hablas de Maciel como encubridor. Pero totalmente. Ok. Totalmente, no me cabe la menor duda. Néstor. Bien, Néstor. Sí, doctor, usted nos exhortaba, nos convocaba recién a discutir sobre la base de pruebas. Usted esbozó una teoría sobre el homicidio simple, entiendo yo, que por dolo eventual, no un homicidio culposo. De todo ese relato, esa secuencia nos acaba de contar, ¿cuáles son las pruebas que muestran que las cosas ocurrieron de esa manera? Las cosas ocurrieron de esa manera porque en el momento que hubiese sido un accidente y que se genera un homicidio No, culposo... espere. No es, Perdón. fueron de esta manera porque si hubiera... No, fueron de esta manera porque está la prueba esta y esta otra. Esas pruebas, ¿cuáles Pero son? tenemos una prueba basta que da todos los indicios, una prueba basta, una prueba seria, una prueba inequívoca, que da los indicios que esto fue un accidente donde se llevaron al niño. ¿Y nos puede contar cuáles? Hay una prueba del 100% de los perros que se utilizan en la CIA, en la DEA, que tenemos al argentino más relevante en materia de este tipo de investigaciones, que dio el 100% del olor de Loan, en el Forca. En los dos. Esa es la... Y en el los otro dos, no dio el 100%. en el La prueba de segundo los dio el perros. 50 porque un perro no detectó el olor. Doctora, Pero estamos esa es- hablando de una prueba más que contundente. Yo te pregunto, no nos conocemos. No, Tú y yo no tenemos relación no. de conocernos, de hablar. Y de un momento a otro desapareces. Y en mi auto tengo el 100% de tu rastro del olor tuyo. Permítanme insistir ¿Cómo con esto. respondo eso? Permítanme insistir con esto. Esa es la prueba más importante, más contundente que tienen para decir que fue un homicidio simple por dolo eventual. No solamente existe esa prueba, existe la prueba también de la sangre. ¿Quién tiene sangre en un neumático con una camioneta lavada? Pero nadie lava una camioneta por la parte de dentro del neumático. Pero usted tiene probada que esa sangre pertenezca a Loan. Todavía no Esa está el sangre peritaje. pertenece a un
masculino y la sangre se está estudiando porque la cadena de ADN de Loan fue muy complejo de buscarla, de establecer cuál era el ADN de Loan por Doctora, situaciones familiares. usted sabe que con esa prueba no prueba nada, que si no puede probar que el ADN pertenece a Loan, no tiene prueba. No digamos que con esa prueba no prueba nada, porque tú estarías tirando por tierra a uno de los hombres más relevantes en la Argentina, que es un honor para la Argentina tener a un hombre que utiliza la información de la DEA en los casos más complejos de los últimos años, que no tiene prueba ni margen de error. A los perros no les dan plata, a los perros no los sobornan, los perros detectan 100% el olor de lo que se les está indicando que busquen. Ángela, justamente tenemos aquí al perito Ezequiel Vázquez, que te quiere hacer una pregunta, pero además me gustaría ¿qué pensás vos, tu opinión sobre lo que dice la doctora de esa pericia? Mira, a veces las historias son bonitas cuando son contadas, pero nosotros los peritos nos dedicamos a las técnicas científicas y a la recolección de indicios y evidencia para llevarlas a cabo a través de las pruebas en lo que son los juicios orales. Hay dos puntos fundamentales, porque también doy capacitación con lo que es odrología forense y hablamos de este margen de error. Cuando se habla de 100%, no es 100% la odrología forense, no hay un 100% de probabilidad, sino que puede haber una gran certeza en esto. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no hay ninguna comunidad científica donde nos avale el 100% de lo que es el trabajo de odrología. ¿Por qué hablo de esto? Porque los perros no van hacia la camioneta o hacia el vehículo. Lo que se hace es tomar las muestras mediante gasas en los asientos para poder trabajar y luego hacer una pericia complementaria en lo que son las distintas oficinas periciales. Ahora bien, en uno de los vehículos un perro dijo que no y los otros dos dijo que sí, en el otro vehículo sí dijo los 3 perros que sí, ¿no? O sea, como que lo van ahí. Pero, déjeme contarle a la doctora, de que no específicamente tiene que estar el niño ahí adentro. Puede haber un contacto muy estrecho o ropa o prendas que se asimilaron a lo que son los vehículos, en este caso, no tanto la camioneta como el vehículo. Por eso son cuestionadas estas pruebas. No obstante, es verdad que es una técnica muy moderna. El doctor Rosillo es uno de los que lo ha profundizado durante mucho tiempo. Tengo contacto con todo lo que son las provincias de la Argentina respecto a este tema. Y el fundamento de esto es ver qué pasó y cómo se tomó la muestra. Muy importante saberlo científicamente cómo se tomó la muestra. Entonces, en base a todo esto, la pregunta es, como recién decía el doctor, ¿cómo sabemos que recientemente Loan fue atropellado si no hay un indicio certero o una evidencia concreta de lo que estamos hablando? Solamente una historia a la cual es una de las hipótesis de la que se quiere llegar. Pero científicamente no hay absolutamente nada comprobado con un accidente de tránsito. En eso te contradigo categóricamente, y si eres perito, yo creo que tirarle por tierra a una investigación tan seria que está adelantando una fiscal y una jueza con eminencias a nivel mundial, Doctora, el argentino más relevante, que han descubierto casos gravísimos